Incaba es Irma Elena Chayash, Yanten 75. Irma Elena vive en San José, un pequeño y tranquilo municipio en Petén, a 500 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Su comunidad está a orillas del lago Petén Itzá, que lleva ese nombre en honor al idioma que alguna vez predominó aquí. Me doy cuenta ahora que mis hijas lo quieren, lo necesitan. Yo no enseñé a ellos a hablar el idioma. Irma es una de las últimas 37 personas en Guatemala que hablan el Itzá, según los cálculos de la Academia de Lenguas Mayas. De casi 1000 en 2002, de acuerdo con el censo de esa época, quedan solo 37. Otros 3 de esos abuelos Itzá son Berta, Petrona y Ángel. En las escuelas también lo prohibieron. En el tiempo de General Ubico lo prohibieron. Nada. Y el que hablaba maya lo castigaban. La maestra, como antes había mucha madera, ¿no? Y madera fuerte. Dice que le ponía de castigo unos trozos, lo ponían abajo de las mesas, lo hincaban en arena o en maíz para que ellos dejaran de hablar el idioma. Quisieron quitarlo. Todos los alcaldes, todo eso, quisieron, pero no se pudo. No se pudo por ley hace casi 100 años, pero hoy varios de los idiomas mayas sí están cada vez más cerca de la extinción. El Itzá no es el único. En Guatemala se hablan 24 idiomas indígenas, 22 mayas, el Xinca y el Garífuna. No existen estudios anuales que midan la cantidad exacta de hablantes y los riesgos que enfrentan. Lo más cercano que tenemos son los censos que se levantan cada cierto tiempo. El de 2018 evidencia que el 30% de los guatemaltecos aprendió a hablar en un idioma de origen mayense. Esa cifra decrece todos los días. Un estudio de 2022 del Banco Interamericano de Desarrollo concluye que la enseñanza de las lenguas originarias en los hogares guatemaltecos disminuyó entre 2002 y 2018, los años en los que justo se levantaron censos nacionales. Y ahí es cuando las nuevas generaciones no aprenden la lengua materna, los idiomas comienzan a morir, porque no hay quien reemplace. La vulnerabilidad de cada lengua en el territorio nacional no es la misma. Según el informe del banco, hay idiomas como el quechí que están más protegidos. Otros, como el mam y el quiché, corren un riesgo intermedio. El cachiquel, por ejemplo, afronta peligro más alto. La Academia de Lenguas Mayas coloca al Itzá en este grupo desprotegido. Si los hablantes tienen que hablar español para poder ejercer su ciudadanía completa, para poder recibir los servicios del Estado, obviamente hablan español y dejan su lengua de lado. Eso no debería ocurrir en Guatemala, que tiene la mayor proporción de población indígena en toda América Latina. El Estado, en teoría, les defiende. En 2003, el Congreso aprobó la Ley de Idiomas Nacionales, que manda a las instituciones públicas a ofrecer sus servicios en lenguas originarias, entre otras cosas. Bueno, pero si hay una ley, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué en lugares como aquí, San José, a orillas del lago Petén Itzá, predomina de forma marcada el español? Oficializar una lengua no implica solamente que se empiece a utilizar en entornos gubernamentales para dar servicios, por ejemplo, que se enseña en los colegios. Implica también una transformación del mismo Estado, que esté dispuesto no solamente a atender, sino a poner en el centro a los ciudadanos indígenas. Una de las entidades estatales encargadas de preservar la diversidad lingüística es la Academia de Lenguas Mayas, la que mencionamos al inicio. Desde 1990 hace diccionarios, traducciones y vocabularios, entre otras labores. Para la Academia, los idiomas originarios retroceden en nuestro país a causa del freno que pone el resto del aparato público. En abril de 2023, pidió a cada uno de los 14 ministerios que le informara cómo ha cumplido la Ley de Idiomas Nacionales a 20 años de su aprobación. Estas son algunas de las respuestas. El Ministerio de Salud, por ejemplo, presumió que entregó botones y calcomanías a su personal para promover a los pueblos indígenas.
El de Economía dijo que hizo un trifoliar sobre el pueblo Xinca, aunque admitió que no lo había divulgado para ese entonces. La cartera de Agricultura, por su parte, le contó que publicó comunicados oficiales sobre los días relacionados con los pueblos originarios. Avances básicos, que los valoramos mucho porque así es, siempre se empieza con algo. Sin embargo, creemos que a 20 años debimos avanzar más. La poca respuesta estatal, sin embargo, también pesa dentro de las propias oficinas de la Academia de Lenguas Mayas. La Ley de Idiomas Nacionales, de la que hemos platicado, espera una reforma que, de acuerdo con expertos, deberían liderar los académicos. Yo creo que la ley no se cumple y además es insuficiente. Es insuficiente en el sentido de que no se especifica cómo tienen que implementarse los cambios y cuáles son las sanciones que aquellas instituciones que no los implementen pueden tener. Entonces todo queda simplemente en buenas intenciones, pero no se dice cómo, no se dice de qué forma. La academia sostiene que es difícil emprender cualquier tipo de proyecto cuando no dispone de dinero. Su presupuesto casi no ha variado en la última década. Para que se hagan una idea, representa menos del 1% del que se propone para 2024 a nivel nacional. Entonces lo que hacemos es muchas veces priorizar el funcionamiento mismo de la entidad, porque si no, no funcionaríamos. Y todo queda únicamente en la buena voluntad de los individuos, que la hay, y por eso es que las diferentes comunidades lingüísticas han conseguido hacer bastante. Son esfuerzos que siempre se consiguen hacer a nivel local. Nosotros automáticamente como que prestamos a nuestros estudiantes, igual en la escuela, para que así ellos vengan a enseñarles el idioma Maya Itzá a nuestros estudiantes. Esta es una de las 3 escuelas primarias de San José en donde maestras contratadas por la Academia de Lenguas Mayas decidieron impartir el Itzá ante el vacío que dejó el Ministerio de Educación. Solo 4 de cada 10 centros educativos funcionan bajo el programa bilingüe maya en el país. Pues nosotros empezamos aquí desde cero. En las familias no se habla idioma Maya Itzá, entonces ellos aquí desde el primer día empezamos con el saludo, buenos días. La Academia de Lenguas Mayas lanzó la iniciativa en 2022 y logró la incorporación de unos 100 estudiantes menores. Estos aprendices escuchan a docentes que también absorbieron el idioma en cursos de la academia. Muchos de ellos todavía no sabían leer, entonces lo que tratamos de desarrollar es las habilidades orales, que ellos puedan escuchar y pronunciar. A unos 5 minutos de esta primaria, otro centro de formación promueve de una forma similar el Itzá. Este curso, abierto para personas de todas las edades, se enfoca en fomentar diálogos cotidianos entre los alumnos. La academia lo abrió en 2022 y espera graduar a los primeros 15 inscritos a finales de 2023. Solo funciona en el momento de clase, porque al salir de clase, todo lo demás, todo el entorno que tenemos es español. Mucha gente todavía no cae en eso, ¿verdad? Y sigue pensando que el que se habla en las lenguas indígenas es un problema, que sería todo más fácil si todos habláramos español, si aquí no hubiera diferencias. Lo que nosotros esperamos contar con este grupo es que ellos, con su propia voluntad de aprender, también lo pongan a practicar. No solo es el hecho de pensar de enseñar Itzá, sino que es el contexto en sí el que tiene que motivar el uso del idioma. Que podamos hablar en la calle, que podamos hablar en el mercado, que en la tienda se venda, todo en el idioma. Todo en el idioma. Ese es el sueño de los últimos hablantes Itzá. Es nuestra identidad, es nuestra cultura y es parte de la vida de nuestros abuelos. Entonces, ¿por qué dejarlo? Esto es una herencia que nos dejaron los abuelos, porque antes los abuelos, ningún abuelo, ninguna abuela podía hablar así como nosotros estamos hablando hoy en este tiempo. Cuando nos relacionamos con alguien que habla otro idioma, al acercarnos, complementa nuestra visión de la realidad y nos hace más humanos. Uno tiene acceso a un mundo cultural distinto y no puede entender al otro en su propia lengua.
Guatemala necesita toda la clase, todos los idiomas, si es posible. Es como un padre necesita que el hijo aprenda esto, el otro, para que todo tenga valor y que todo sea cultivado y que exista en el lugar. Cuando a los 97 años estoy en Mariera. Nunca lo olvidé.